El derecho internacional público. ¿Qué es el derecho internacional público? Bueno, pues este básicamente es el conjunto de normas, acuerdos y tratados que los países siguen en sus relaciones mutuas. A diferencia del derecho interno, es decir, el derecho propio de cada país, este derecho rige las acciones en el ámbito internacional. Veamos esto con un ejemplo real: el Tratado de París de 1951. El cual estableció la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, siendo este tratado internacional un precursor clave de la Unión Europea. Pues bien, este tratado es un ejemplo perfecto de cómo los países pueden cooperar en beneficio mutuo, siendo un claro detalle de derecho internacional. Muy buenos días para todos. Les hablamos desde la institución universitaria de Envigado. Actualmente somos estudiantes de la carrera de Derecho y un tema que nos llamó mucho la atención para este tema de exposición es el derecho internacional público, como sus características y sus funciones. Me presento, mi nombre es Ana Sofía Valencia Cuervo. Mi nombre es Victoria Valentina Estenta. Y mi nombre es María Paulina Layuna. ¿Sabías que un dato curioso del derecho internacional público es que utilizaba el derecho ius gentium o derecho de gentes, que era principal mecanismo del derecho romano, como una forma de regular las relaciones con los extranjeros? Y también sabías que el derecho internacional tiene un marco y procedimiento para que los estados interactúen de manera pacífica y cooperativa, promoviendo el desarrollo económico, social y la seguridad. ¿Sabías que el derecho internacional público es más antiguo de lo que parece? Aunque solemos pensar que fue creado en la ONU en 1945, ya existían normas internacionales en la antigua Grecia, Roma e incluso en civilizaciones mesopotámicas. ¿Sabías que el derecho internacional público no solamente regula las guerras, las fronteras o los tratados internacionales, sino que además de esto protege la naturaleza? Esto se ve estipulado en el Acuerdo de París sobre el cambio climático o en la Convención sobre la diversidad biológica, ya que 100% se preocupa por el medio ambiente y el bienestar social. Otro de los datos curiosos es que sabías que hasta las ballenas tienen protección internacional. Existen convenios internacionales como la Comisión Ballenera Internacional que regulan dichas casas de las ballenas en los mares internacionales. Pero también sabías que no hay policía mundial. El derecho internacional público no tiene una fuerza que los obligue directamente a los estados a cumplir ciertos requisitos o los tratados, sino que dependen de la cooperación, la diplomacia, la presión internacional y los organismos como la Corte Internacional de Justicia. La ONU es una organización que realmente es principal en el derecho internacional público, pero este no puede obligar a todos, es decir, los estados que no estén de acuerdo con el uso o las reglas o incluso las mismas leyes que plantea la ONU están en todo su derecho de simplemente no aplicarlo. El derecho internacional público es un conjunto de normas jerarquizadas y coordinadas que se aplican directamente a las relaciones externas entre sujetos soberanos, es decir, entre estados y otros sujetos internacionales como las organizaciones internacionales. Este marco busca principalmente regular las relaciones internacionales y consensuar los mecanismos jurídicos disponibles para las partes implicadas, ofreciendo una mayor seguridad jurídica a la hora de sus relaciones internacionales, como lo son sus tratados y sus leyes, para así garantizarles una mayor seguridad. Además, entre las materias que regula el derecho internacional público tenemos principalmente la explotación de bienes internacionales, como las aguas y el medio ambiente, además del uso del espacio ultraterrestre y las comunicaciones mundiales. Aparte, el comercio internacional. Otra que es demasiado fundamental, que debería ser la más importante, la protección de los derechos humanos. Aparte, el conflicto de nacionalidad que existe actualmente, el estatus de refugiados de los migrantes y por último, el desarme y nuclear obviamente y de otro tipo de armamento que no se nos puede pasar. Para comentarles, el padre del derecho internacional público fue Alfred Redros, nacido en 1890 hasta 1980.
Fue una figura central en el desarrollo del derecho internacional público en el siglo XX. Su importancia radicó en varias contribuciones profundamente en las teorías y prácticas del derecho internacional. Alfred Bedros fue clave, ya que dotó el derecho internacional de una base teórica sólida, introdujo el desarrollo y el concepto del jus cogens, abogó por una visión ética y jurídica del orden internacional y tuvo influencia práctica en la codificación del derecho internacional. Alfred Bedros tenía una teoría, y era la teoría del derecho internacional como orden jurídico. Bedros defendió que el derecho internacional no era simplemente un conjunto de reglas entre estados, sino un orden jurídico verdadero, con normas vinculantes y principios fundamentales. Esto fue crucial en una época en la que muchos todavía dudaban de la fuerza normativa del derecho internacional. Bedros fue fundador de la Escuela Jurídica de Viena en Derecho Internacional. Bedros fue una figura destacada de la Escuela Vienesa del Derecho Internacional, profundamente influenciada por Hans Kelsen, quien fue su maestro. Aunque adoptó algunas ideas de Kelsen, Bedros también se distanció de él, desarrollando un enfoque más naturalista y filosófico, lo que permitió tender un puente entre el positivismo y el justnaturalismo. Los sujetos del derecho internacional público son aquellas entidades con capacidad para adquirir derechos y obligaciones en el ámbito internacional. Tradicionalmente, el Estado es el sujeto principal, pero también son las organizaciones internacionales y en ciertos casos entidades como la comunidad beligerante, movimientos de liberación nacional e incluso el individuo como sujeto pasivo. Clasificación. Estados son los sujetos primordiales y originarios del derecho internacional público, con personalidad jurídica plena y capacidad para ejercer todos los derechos y obligaciones internacionales. Las organizaciones internacionales son entidades creadas por los estados mediante tratados con personalidad jurídica propia y capacidad para ejercer derechos y obligaciones internacionales, como las organizaciones de las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo, etc. La comunidad beligerante y movimientos de liberación nacional. En ciertos casos, grupos que luchan por el control de un territorio o por la independencia pueden ser reconocidos como sujetos internacionales, con derechos y obligaciones limitados. Los individuos. Si bien el individuo no es un sujeto pleno del derecho internacional público, sí tiene reconocimiento como sujeto pasivo, recibiendo derechos y obligaciones internacionales como la protección de los derechos humanos. Fuentes del derecho internacional público. Las principales fuentes del derecho internacional público son los tratados internacionales, las costumbres internacionales y los principios generales del derecho. La jurisprudencia y la doctrina también se consideran medios auxiliares para determinar las normas jurídicas internacionales. Fuentes. Las fuentes son los tratados internacionales, que son acuerdos escritos entre estados regidos por el derecho internacional, que crean derechos y obligaciones para las partes firmantes. Pueden ser bilaterales entre dos estados o multilaterales entre varios estados. 2. Están las costumbres internacionales. Se refiere a la práctica generalizada y constante de los estados, aceptada como derecho. Para que una práctica se convierta en costumbre internacional debe existir la opinión juris, es decir, la convicción de que esta práctica es obligatoria jurídicamente. 3. Principios generales del derecho. Son normas básicas reconocidas por la mayoría de los sistemas jurídicos del mundo, que se aplican al ámbito internacional cuando no existe una norma específica aplicable al caso. Algunos ejemplos son los principios de buena fe, los pactos deben cumplirse y el de la prohibición del uso de la fuerza. Fuentes, es decir, una serie de normas que van a regular todo lo relativo al derecho internacional público. En primer lugar, tenemos, ¿sabes qué puede ser? Sí, los tratados y convenios internacionales, como te he dicho antes. Estos van a ser acuerdos escritos entre naciones para regular ciertas cuestiones, ya sean entre dos estados
o a nivel internacional. En segundo lugar, tenemos los principios generales del derecho internacional, los cuales los vamos a explicar más adelante. En tercer lugar, por supuesto, tenemos la costumbre, es decir, las prácticas y pactos verbales establecidos entre naciones. Y en cuarto lugar, tenemos las decisiones y la doctrina judicial. ¿Y esto qué es? Pues es como la jurisprudencia del Tribunal Supremo, pero a nivel internacional. En este caso va a constituir la doctrina de las interpretaciones llevadas a cabo tanto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Bueno, esto es todo con respecto a las fuentes, pero hay una en concreto que tenemos que ver más en detalle, que son los principios del derecho internacional público. Estos principios son fundamentales entre los estados, ya que se basan y encarnan valores imprescindibles para cualquier ordenamiento jurídico, por lo que es algo fundamental. Y ojo, que además suele entrar en los exámenes. Algunos principios fundamentales de esta rama del derecho son, en primer lugar, el principio de humanidad, es decir, el respeto a los derechos humanos. En segundo lugar, el principio de no intervención, por el cual España no puede interferir en los asuntos de, por ejemplo, de Portugal. En tercer lugar, tenemos el principio de buena fe. Sí, este principio también rige aquí. El derecho internacional público constituye un marco normativo esencial que regula las relaciones entre Estados y otros sujetos de derecho internacional, garantizando la seguridad jurídica en el ámbito internacional a través de diversas materias, como la protección de derechos humanos y la regulación de bienes comunes. Este cuerpo legal busca establecer un orden que promueva la cooperación y la paz entre naciones. Los sujetos de derecho internacional, que incluye no solo a los estados, sino también a organizaciones internacionales y, en ciertos casos, individuos y movimientos que reflejan la complejidad de las interacciones globales. Las fuentes del derecho internacional, que abarcan los tratados, costumbres y principios generales, son fundamentalmente para la creación y aplicación de normas que rigen estas relaciones. En conjunto, estos elementos subrayan la importancia del derecho internacional público en la promoción de un orden mundial más justo y más equitativo. Muchas gracias. Crucial para regular las relaciones entre países. Su origen se remonta a la necesidad de interacción y resolución de conflicto entre sociedades, destacando hitos como el Tratado de Westfalia en 1648. Actualmente este derecho internacional se basa en tratados, consenso entre estados y la resolución pacífica de las disputas. Sus fuentes incluyen los tratados internacionales, los principios generales, la costumbre y la jurisprudencia internacional. Los principios fundamentales, como el respeto a los derechos humanos y la prohibición del uso de la fuerza, van a ser pilares clave para mantener la estabilidad y el respeto mutuo en las relaciones internacionales. Por último, Muchas gracias por su atención. Esperamos que les haya gustado nuestro video con todo el cariño y con todo el amor. Bye bye.